2, 1. Muy buenos días a todos, muy bienvenidos. Para Grant Thornton siempre es un enorme gusto tenerlos en un webinar más. En este caso, el tema que hoy día les vamos a ofrecer es ganancias de capital en el proceso de fusión de sociedades. Como siempre, les vamos a enviar la presentación. En nuestro chat vamos a poner la dirección electrónica para que nos hagan el favor de solicitarla. Y también vamos a tener preguntas que ustedes pueden hacer por la vía escrita también en el chat de este webinar. En este tema nos acompañan dos expertos. En primera instancia, don Germán Morales, socio director de Grant Thornton, y Claudia Cabeza, senior de impuestos y legal de Grant Thornton. De inmediato doy la palabra a don Germán Morales para que nos haga una introducción de este tema. Don Germán, adelante, por favor. Gracias, Mariela. Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Hoy es un gusto para la firma Grant Thornton, firma miembro de Grant Thornton Internacional a nivel mundial, tener este seminario sobre este tema tan novedoso de las ganancias de capital en los procesos de fusión de sociedades. Contamos, como dice Marielos, con la participación de Claudia Cabezas, una senior del grupo de impuestos, consultora, con mucha experiencia. Este evento se va a desarrollar con base en todas las enseñanzas y experiencias que Grant Thornton ha acumulado después de más de un año de operación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, a fin de que todos los sectores comerciales del país, en primer lugar, no asuman riesgos fiscales innecesarios. En segundo lugar, que se cumplan todas las obligaciones que las normas prevén. Y en tercer lugar, que se aprovechen algunas ventajas que estas leyes tienen. Digamos, algunas pocas ventajas que las leyes tienen. Después de un año, más de un año exactamente, el 1 de julio del 19, que la ley fue emitida y que entró a regir, la Administración Tributaria ha emitido una serie de jurisprudencias y una serie de criterios. Algunos no son tan claros y aportan, pero otros podrían ser que nos vayan ayudando en ese camino para recorrer lo que hemos hablado de no asumir riesgos importantes. Hoy con Claudia vamos a hablar de ese tema, las ganancias de capital, y queremos hacer muchos más eventos de esto para apoyar con conocimiento y con base en nuestra experiencia todos los nuevos criterios que se vengan para ir entendiendo entre todos la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Dejo a Claudia para que hablemos del tema y con mucho gusto ahí vamos a seguir participando para todos ustedes. Gracias, don Germán. Antes de pasarle el micrófono a Claudia, que ya la tenemos en pantalla, les quiero recordar, aprovechando que don Germán decía que vamos a tener otros eventos en próximos días. El próximo miércoles 15 tenemos el tratamiento fiscal del IVA, los servicios de leasing, también todos invitados, y vamos a enviarles, o ya estamos haciendo circular la presentación. Sin más preámbulo, entonces le damos el pase a Claudia Cabezas, como les decía antes, senior de impuestos y legal de Grant Thornton. Claudia, muy buenos días. Adelante, por favor. Buenos días, doña María, buenos días a todos. Como bien lo introdujo don Germán, mediante la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del 2 de diciembre del 2018, que entró a regir el pasado 1 de julio del 2019, se introdujo el capítulo sobre las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital, en el cual se grava toda fuente de renta costarricense en dinero o en especie derivadas del capital, de las pérdidas o ganancias realizadas, así como las diferencias cambiarias originadas en los activos o en los pasivos resultantes al momento en que se dio la operación, al momento de su percepción de ingreso o en el pago del pasivo, siempre que no se encuentren afectas por parte de su titular en la renta gravable con el impuesto sobre las utilidades. Este capítulo de rentas de ganancias de capital, en la materia imponible que abarca son rentas de capital que se dividen en las rentas de capital mobiliario, así como las rentas de capital inmobiliario, y las ganancias y pérdidas de capital. El hecho generador de este impuesto, según lo establece el artículo 27 bis, es la obtención de toda renta de fuente costarricense en dinero o en especie, derivada del capital y de las ganancias y pérdidas de capital realizadas, que provengan de bienes o derechos cuya titularidad corresponde al contribuyente, así como de las diferencias cambiarias originadas en los activos o pasivos que resulten entre el momento de la realización de la operación y el de percepción del ingreso o pago de pasivo, y que no estén afectos por parte de su titular a la obtención de rentas gravadas, como lo mencionamos anteriormente. El artículo 27 ter establece que serán ganancias y pérdidas de capital, que es lo que a nosotros nos interesa, las gravadas de conformidad con lo dispuesto en este título, las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se realicen con motivo de cualquier alteración
en la composición de aquel, incluidas las derivadas de la venta de participaciones de fondos de inversión, y no se incluyen las utilidades que tributen según el artículo 8, inciso F de esta ley. Sí, recuerden que aquí lo que Claudia está indicando es el famoso capítulo 11, nuevo en nuestra ley de impuestos sobre la renta, que tiene las 3 canastas nuevas, las rentas de capital inmobiliario y ganancias y pérdidas de capital. Y me quedo en ganancias y pérdidas de capital porque este artículo 27 ter es el que lo define. Aquí lo que estamos hablando es de que a partir del 1 de julio del 19, todo incremento patrimonial, toda variación en el patrimonio de un contribuyente, es decir, cuando yo vendo un bien y de alguna forma un servicio, hago una transacción que me genere un incremental, va a estar sujeto al impuesto sobre la renta bajo el término de ganancias y pérdidas de capital. De eso es de lo que estamos hablando, que desde el 1 de julio hay un gravamen nuevo a toda alteración patrimonial. Entendamos patrimonio cualquier activo que tenga un empresario, un costarricense y que lo venda. Y aquí estamos hablando entonces de que puede ser alguien que esté en el régimen precisamente del capítulo 11 o que esté en el régimen de rentas del título 1, que es activos puestos en explotación. Vea que al final termina el artículo, según lo establece el artículo 8, inciso F de esta ley. Está hablando de las ganancias de capital que se generan en las rentas del título 1 de la ley de renta. Bueno, como bien lo indica don Germán, esto se introdujo a partir de la reforma realizada, puesto que antes las ganancias de capital se encontraban excluidas de la renta bruta, salvo que se realizara por actividad habitual. Las ganancias de capital, ahora bien, provienen al observar la normativa referente al impuesto por ganancias de capital. Se debe tener claro que las ganancias de capital se consideran provenientes de las variaciones del valor del patrimonio del contribuyente que se realicen con motivo de cualquier alteración de su composición. Sobre esto más adelante vamos a hablar. Y su hecho generador se realiza en cualquier negocio jurídico que implique la transmisión o enajenación de bienes o derechos que se deriven, que generen un cambio en la composición del patrimonio del contribuyente, por lo cual debe calcularse la ganancia de capital y el respectivo monto del impuesto a pagar. La ganancia de capital, según el artículo 29 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, establece que se consideran ganancias y pérdidas de capital cualquier variación en el valor del patrimonio de los contribuyentes por una alteración realizada en la composición del mismo, que es lo que acabamos de mencionar. En el caso de las ganancias de capital ocurren, entre otros, cuando se obtengan beneficios netos resultantes de la venta o enajenación de un activo de capital y su precio de venta sea superior a su valor de adquisición. A contrario censo, cuando no media una alteración en el patrimonio del contribuyente, aunque haya un negocio jurídico, no hay una ganancia de capital. A su vez, se observa que la ley de fortalecimiento se establece la inexistencia de la alteración de la composición del patrimonio cuando haya una localización de derechos o cuando haya una distribución de bienes gananciales, así como aportes de fideicomisos de garantía y testamentarios. Lo anterior implica que con ello no se realizan los supuestos del hecho generador. Ahora bien, por otro lado tenemos el tema de la reorganización empresarial, según el artículo 27.4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece que cuando hay reorganización empresarial no se da el hecho generador del impuesto. Por ejemplo, se establece que la adquisición de acciones, cuotas o participaciones, aporte no dinerarios o en efectivo, escisiones, compras del establecimiento mercancil, transferencia total o parcial de los activos y pasivos, así como de las fusiones, que es el tema del cual vamos a estar hablando de seguido. Aquí es importante aclarar dos temas. Uno, en el capítulo 11 de ganancias de capital solo se genera el hecho generador del impuesto cuando se haga la venta, la enajenación real del bien o del servicio que se esté transando. En consecuencia, no se grava ninguna valoración, ni ningún acto que tenga que ver con una simple proyección de que un activo valga más, una revaluación de un terreno o una revaluación con base en un vector en el caso de un producto financiero, sino que estamos hablando que tiene que haber una transacción real. Inmediatamente que tengamos eso claro, tenemos que tener claro lo segundo. La misma ley de renta prevé que en el caso de una reorganización empresarial donde no hay alteración de patrimonio, como decía Claudia, no hay una alteración, sino que simplemente yo hago una reorganización, y ahorita Claudia va a explicar qué conceptos son,
donde yo simplemente me separo, me fusiono, pero no hay alteración de valores de los activos del patrimonio del contribuyente, por lo tanto no se genera ninguna renta. Al no haber ninguna renta, no hay tampoco ganancias de capital. Entonces vea que estamos claros en estos tres conceptos. Las ganancias de capital están grabadas cuando son realizadas, no se graban las ganancias por estimaciones, por presunciones o por algún tipo de valoración. Y en el caso de una reorganización empresarial, no se considera que existe ganancia de capital porque se prevé que en una reorganización no hay una alteración del patrimonio, por lo tanto no se genera una renta o no se genera un hecho generador del impuesto. Claudia. Sí, efectivamente, de conformidad con esto que viene comentando don Germán, la Dirección General de Tributación ha indicado que con base en el principio de neutralidad fiscal aludido el artículo 27, cuáter de la Ley de Impuestos sobre la Renta, entiende como no realizadas las ganancias de capital a las que se refiere bajo el supuesto que los contratos suscritos persiguen continuidad del negocio, siempre que se amparen en un motivo económico válido o razón de negocio que justifique la reorganización de la empresa, o sea, siempre que la reducción de la carga impositiva no sea uno de los motivos principales por los que se lleva a cabo la referida reorganización empresarial. Lo anterior debe quedar claro, pues la Dirección General de Tributación ha indicado como regla general que se entenderá configurado el hecho imponible del impuesto sobre ganancias de capital de todos aquellos negocios jurídicos que conlleven a una transmisión o enajenación de bienes y por ende a una variación en el valor del patrimonio del contribuyente y producto de la alteración de este mismo, debiendo entonces calcularse la ganancia de capital del respectivo impuesto. Pero es del criterio de Grant Thornton que, a contrario de lo señalado por la administración, en una fusión no se debe presentar la existencia y fundamento de la continuidad del negocio por un motivo económico válido que justifique la transacción. Es importante indicar lo que decía Claudia. Tal vez, Claudia, si nos pasa la lámina, es importante indicarles que lo que estamos hablando es que tenemos las ganancias de capital grabables por un lado, la reorganización empresarial no genera alteración de patrimonio y en tanto no genera alteración de patrimonio, no hay renta, no hay utilidad, por tanto no está grabado nada. Entonces ahora vamos a entrar al tema de una fusión, porque entonces con lo que dice Claudia tenemos ya los tres elementos. Ahora vamos a hablar de la fusión. ¿Qué pasa en una fusión? Hay varios tipos de fusión, que es lo que Claudia les va a explicar, pero en una fusión que también está citada dentro del artículo de reorganización empresarial, no hay alteración del valor, porque las fusiones típicas, hay fusiones diferentes, pero las fusiones normales que hablamos son simplemente la unión de varios entes económicos, como Claudio lo va a explicar. Por lo tanto, ahí hay una sumatoria de valores y no hay alteración patrimonial. Y eso es lo que Claudio les va a explicar, que en estos casos, como no hay alteración, se entiende entonces que en una fusión no hay base imponible, no hay hecho generador y no se genera el impuesto de ganancias de capital. Adelante, Claudia. Efectivamente. Entonces, para entender precisamente qué es el tema de la fusión, otorgamos una definición que el mismo TFA ha brindado, que establece: la fusión de sociedades es un fenómeno jurídico-económico por el que dos o más sociedades se integran patrimonial y jurídicamente, superviviendo una de ellas o bien constituyéndose una nueva. Esta o la superviviente, según el caso, absorbe el activo y asume el pasivo, de pleno derecho de todas las sociedades que participan. Siendo así las cosas, la sociedad resultante, superviviente o nueva, integra el haber patrimonial y todas las obligaciones de las fusionadas a título sucesora universal, ex lege. Entonces, tenemos que entender que la fusión, para los efectos del Código de Comercio, se genera cuando se integran dos o más sociedades para formar una sola, lo cual implica la disolución de las sociedades absorbidas y el cese del ejercicio de la personalidad jurídica, salvo la superviviente. El Código de Comercio también establece en su artículo 16 que las fusiones deberán necesariamente consignarse mediante una escritura pública, publicarse en el Diario Oficial La Gaceta e inscribirse ante el registro público. Los derechos, y esto es muy importante, y las obligaciones de las sociedades constituyentes serán asumidas de pleno derecho por la nueva sociedad o por lo que prevalezca, siendo que ni los socios responsables, ni sus directores o funcionarios, así como los derechos o acciones contra las sociedades fusionadas serán afectados. Es decir, la sociedad que prevalece absorbe y trae consigo todas las obligaciones y responsabilidades de la sociedad fusionada. Ahora bien, tenemos que hay dos tipos
dos tipos de fusión. La fusión por absorción, en donde una sociedad absorbe a la otra y desaparece, y la fusión por integración, donde las dos sociedades se combinan para crear una nueva entidad. Una fusión de entidades se puede realizar, bueno, de dos formas, que fue esto, lo que indiqué, mediante la absorción o mediante la integración. Para nuestro caso, o para lo que venimos desarrollando, básicamente nos basamos en el tema de la fusión por absorción. Cuando la fusión ocurre por absorción, la escritura social de la entidad que prevalece debe ser modificada y la sociedad absorbida se extingue, es decir, deja de ejercer su personalidad legal e individual. Cuando una fusión ocurre por integración de dos o más compañías, todas las entidades que la conforman se extinguen y deja de ejercer la personalidad legal individual, y siempre tiene que entenderse que sobrevive una. Ahora bien, en relación al tema de los bienes inmuebles, cuando hay bienes inmuebles o bienes muebles inscribibles, debe existir una escritura pública, debe ser una escritura pública adicional a la escritura de la fusión, en la cual se le indique al Registro Nacional la rectificación de la razón social de la sociedad prevaleciente. Aquí tal vez es importante agregar que nos vamos a encontrar diferentes tipos de fusiones, como explicaba Claudia. Y estas fusiones hay tantos como ustedes pueden verlo en el mercado. Yo les llamo diferente, digamos, Claudia los llamó de muy puntos de vista legales. Una fusión madre-hija, donde se absorbe, una fusión madre-hija, donde puede hacer que la hija sea la que prevalezca, y una fusión entre sociedades hermanas de socios comunes, es decir, y una fusión entre terceros que simplemente juntan un negocio. Todas estas fusiones pueden hacerse, evidentemente reguladas por el Código de Comercio. Lo importante es que desde el punto de vista fiscal se establece que en tanto no exista alteración de valores, no se genera la ganancia capital. Y lo que dice Claudia, tengo que llevar la escritura pública al Registro Nacional para que se inscriba quién es el propietario del bien inmueble, no por un tema de una transacción de compra-venta, sino por el acto de fusión. Y aquí vamos armando lo que queremos llegar a la conclusión más adelante con Claudia. Adelante, Claudia. Ok. Ahora bien, tenemos que, al existir o al darse las fusiones, se generan obligaciones tributarias. Entonces, la sociedad absorbida tiene la obligación de desinscribirse en el Registro Único de Contribuyentes de la Administración Tributaria. También tiene que presentar su declaración final del impuesto sobre la renta dentro de los 30 días siguientes a su absorción. Tiene que presentarse el formulario de 140 de la declaración de desinscripción. La sociedad fusionada tiene que presentar su declaración de desinscripción ante el registro tributario, como se dijo anteriormente, y la sociedad prevaleciente asume la consolidación de toda la operación en un mismo sistema único de facturación contable. Ahora bien, en relación con otros impuestos, tenemos que considerar que el IVA no se genera en el acto de fusión, porque se valida de que como existe la reorganización empresarial, aunque haya un traspaso de inventario, no hay hecho generador del impuesto. En cuanto al impuesto de traspaso, no se da el hecho generador y al impuesto de municipalidades no aplican, pero se debe informar a las municipalidades sobre el cambio del propietario de los bienes inmuebles y realizar los trámites de transferencia de patentes comerciales cuando sea necesario, cuando haya alguna patente de la sociedad absorbida. Ahora bien, en cuanto al tema financiero contable, se debe considerar que debe hacerse una consolidación de los estados financieros, y todas las operaciones, e indicar las pérdidas o ganancias del periodo acumulado de la empresa absorbida. Aquí un comentario adicional, como bien lo explicó Claudia, salimos del impuesto de renta, ahora nos metemos al IVA, porque también existe la reorganización empresarial en el IVA, y también dice que cuando yo haga reorganización empresarial, incluyendo fusiones, no se genera el IVA. Entonces, automáticamente concluimos que, por lo tanto, cuando yo hago una fusión donde no hay alteración patrimonial y lo hago bajo el concepto de reorganización empresarial, el traspaso que pueda existirse en el inventario no tiene IVA. Tal vez esto es importante, donde aquí ya enlazamos el impuesto de renta y el impuesto de IVA dentro de un mismo concepto de fusión, dentro del concepto más amplio de reorganización empresarial. Adelante, Claudio.
De acuerdo, y efectivamente, como se venía hablando también en los aspectos financieros y contables, tiene que entenderse que al darse esta consolidación, tiene que darse de conformidad con las NIC y con las NIF, y de acuerdo a la NIC 27, en su párrafo 22, para la elaboración de los estados financieros consolidados se deben combinar los estados financieros por línea, agregando las partidas que representen esos activos, así como los pasivos, el patrimonio neto, ingreso y gastos del contenido similar. Dado que la empresa absorbida debe presentar la declaración de impuesto sobre la renta por los resultados acumulados hasta la fecha de su extinción, en el momento de la fusión, los balances se fusionan e incluyen las pérdidas, o ganancias del periodo acumulado de la empresa absorbida. Eso significa que la entidad absorbente no tiene que incluir en su estado de resultados los ingresos y gastos de la entidad absorbida, y que dichos resultados ya están incorporados implícitamente en el balance que se combinó con la entidad absorbente. Don Germán, el audio, por favor. Entonces, aquí habría que aclarar que en el tema de lo que acaba de explicar Claudia, que en el tema de las ganancias de capital, al no haber una alteración en el acto de fusión, no hay alteración del patrimonio del contribuyente, no hay renta, no se genera nada gravable, es lo que establece la norma. Al no generarse nada gravable, Hacienda dice aquí no se paga impuesto de renta, pero además dice aquí tampoco se paga impuesto de IVA. Aquí dejamos una bolita que Claudia la puso ahí en color naranja, nada que ver con el COVID-19, pero que tiene que ver con que la norma de reorganización empresarial establece que tengo que tener motivos por los cuales hago esa reorganización empresarial. Esto será un tema de un evento futuro de nosotros hacia ustedes, porque estos motivos no están claros, no están regulados, no se dice. Hay una consulta al realizar la administración tributaria donde creo que el contribuyente preguntó correctamente y le dijeron que no, que esos no eran motivos suficientes. Entonces aquí nada más vamos a dejar pendiente el tema de análisis de cuáles son los motivos empresariales por los cuales alguien puede hacer una reorganización empresarial donde no haya alteración de patrimonio para que Hacienda no le grave ni con renta ni con IVA. Repito, pero no obstante, creemos en la firma Grant Thornton que cuando yo hago una fusión, como yo no hago alteración de valores, evidentemente no hay renta gravable y por lo tanto no se genera el impuesto de ganancias de capital y no se genera tampoco el IVA si hubiera inventario que estemos traspasando. Efectivamente, y recapitulando lo indicado por don Germán, tenemos que entender que no se configura el hecho generador del impuesto por ganancias de capital. Esto es clave en el momento de realizar la fusión. Entonces, tenemos que ver que la administración tributaria, como dice don Germán en el círculo naranja, que no tiene nada que ver con COVID, indica que debe haber una motivación de negocios, pero consideramos que esa motivación no es indispensable cuando se habla de fusión porque no hay una alteración del patrimonio, no hay un perjuicio fiscal y tan es así que se mantiene para una venta posterior lo del tema del 2.25, que es a lo que vamos en esta presentación. Don Germán mencionó también la existencia de una resolución, de una solicitud, de una petición que hizo un contribuyente a la dirección y que la dirección negó la existencia de una reorganización empresarial cuando sí presentaba los motivos por los cuales se podía realizar esa reorganización empresarial. Pero acá destacamos que es este número de resolución lo que establece sobre qué es reorganización empresarial. Entonces indica, si bien en la realidad se presenta una variación en la composición del patrimonio del contribuyente y su consecuente cambio de valor, la condición de no realización concebida por el legislador conlleva que no se configura el hecho generador del impuesto, partiendo de que se trate de una transmisión o enajenación de bienes o derechos entre sujetos que persiguen reorganizar cierta empresa a través de contratos que buscan la continuidad del negocio, como lo son aquellos de adquisición de acciones, cuotas o participaciones sociales, aportes no dinerarios o en activos, que es lo que establece precisamente el artículo sobre los ejemplos que se pueden dar de reorganización empresarial, fusiones, escisiones, compra de establecimiento mercantil, transferencia total o parcial de activos, pasivos y otros. Como establece la resolución,
este artículo lo que hace no es una lista taxativa, sino que hace una mención ejemplificativa de reorganización empresarial. Ahora bien, tenemos que ver que la tarifa del impuesto, del cual hemos venido hablando, según el artículo 31 ter, establece que tenemos la tarifa de un 15%, que es la tarifa ordinaria, pero de forma extraordinaria establece que puede darse una tarifa del 2,25 para la primer venta de aquellos bienes muebles o inmuebles que se hayan adquirido con anterioridad al 1 de julio del 2019. Entonces, la primera venta solo comprende que tienen que ser bienes adquiridos del 1 de julio del 2020 para la aplicación del 2.25, que puede ser optativo y que es extintivo. Y no se realiza o no se agota esta primera venta con la realización de la fusión. Permítame agregar algo que es muy importante, que es tal vez el elemento que les vamos a decir a todos ustedes, que es que cuando hay un acto de fusión, como no hay alteración del patrimonio por parte del contribuyente, y con la escritura que se hace, aunque se traspasen los bienes inmuebles en el registro nacional, no se genera que yo pierda el que el bien lo haya adquirido con anterioridad al nacimiento de la ley. En consecuencia, las dos tasas que dice Claudia, en que están sujetas las ganancias de capital, que es un 15% como renta ordinaria o tarifa plena, y un 2,25 para los bienes y derechos adquiridos con anterioridad al 1 de julio, si yo tengo un terreno que adquirí antes del 1 de julio, por lo tanto yo tendría derecho cuando lo venda a pagar como impuesto de ganancias de capital el 15 de la ganancia neta o el 2,25 del precio de venta. Aquí lo que estamos hablando es que entonces, en un acto de fusión que yo haga después del 1 de julio 19 en adelante, o sea, hoy, mantengo ese derecho de que esos bienes que yo fusioné no se me altera la fecha en que yo los adquirí. Y lo que dice Hacienda es que, por lo tanto, yo tengo siempre las dos alternativas de pagar el impuesto a las ganancias de capital. Plan A, el 15% de la ganancia neta, o el B, como dice Claudia, que es extintivo porque es una sola vez, el 2,25 del precio de venta. Y lo importante de este oficio es que entonces aclara que al haber actos de fusión no se pierde el derecho de aplicar el 2,25 porque se mantiene como si el bien hubiera sido adquirido con anterioridad al 2,25 en la sociedad que prevalece en el acto de fusión. Efectivamente, como lo viene indicando don Germán, la duda o el problema surge porque debe haber un movimiento registral. Entonces, al generarse ese movimiento registral por el cambio de los bienes inmuebles o muebles inscritos, se puede considerar, o el registro puede considerar que ya al darse ese primer movimiento se agota la primer venta, pero precisamente es por ello que tiene que quedar claro que es una fusión y como hemos venido recalcando a lo largo de la presentación, al haber fusión no se configura el hecho generador del impuesto. Ahora bien, sobre este punto, recientemente la Dirección General de Tributación indicó lo siguiente: del análisis integral del artículo 27 quater de la Ley de Impuestos sobre la Renta con el artículo 31 ter de la Ley de Impuestos sobre la Renta, se desprende que en caso de reorganización empresarial que conlleve la transmisión de bienes que habían sido adquiridos antes del 1 de julio del 2019, ¿cómo podría hacerlo una fusión por absorción? Tal traspaso no deberá ser entendido como una primera venta, sino que tal consideración la tendrá la primera enajenación del respectivo bien que realice la sociedad prevaleciente, pudiendo aplicarse la tarifa del 2.25 para calcular el impuesto sobre las ganancias de capital en dicha oportunidad. Entonces, como vemos acá en esta resolución, la administración está dejando claro que al haber una fusión o una reorganización empresarial no implica que con ese movimiento registral se esté agotando la primer venta enunciada en este capítulo. Entonces,
tenemos que la fusión no genera la configuración del hecho generador del impuesto sobre las ganancias de capital y por lo tanto en esa fusión, al no haber una alteración del patrimonio de los activos ni de los pasivos, a nivel registral se mantiene la antigüedad y por lo tanto el derecho a aplicar el 2.25 en una futura primer venta que se realice. Don Germán, el audio, por favor. Y estaba hablando y no tenía el micrófono prendido. Como les estaba diciendo, es muy importante la conclusión a la que Claudia llega, en el sentido de que en un acto de fusión, al no haber alteración de valores patrimoniales, no se genera la renta gravable con ganancias de capital. Y por lo tanto, no se paga ni el impuesto de ganancias de capital ni se paga el IVA. Primer término. Segundo término, como se hace dentro de la estructura de una organización empresarial, tampoco se pagaría el IVA si hubiera inventarios. Tercer elemento, si existieran bienes inmuebles donde yo los voy a reinscribir, los voy a reanotar, no sé el nombre correcto porque no soy abogado, pero hago una escritura y de tal forma yo la mando al registro para que ese bien cambie de propietario de la sociedad que prevalece sobre la sociedad absorbida, Hacienda me dice, usted no pierde ese registro y por lo tanto usted puede aplicar siempre la primera venta, el 2.25, cuando realmente venda el bien inmueble. Entonces, estas conclusiones son muy importantes porque les permite a ustedes tomar decisiones sobre hechos como esos que puedan tener a futuro. Vamos a pasar con Marielos para atender algunas consultas que ustedes tengan ahí con demasiado gusto. Muchísimas gracias a don Germán y a Claudia. Sí, tenemos en efecto bastantes consultas. En primera instancia, esta consulta para don Germán. Nos dicen, don Germán, ¿afecta únicamente al transmitiente y no al adquiriente los incrementos o alteraciones patrimoniales provenientes de una donación, distribución sucesoria? ¿Tampoco afectan al adquiriente? ¿La donación puede generar una pérdida en el patrimonio del transmitiente? Sí, el impuesto de ganancias de capital es un impuesto que grava al que transmite, al vendedor. El que adquiere, el comprador, lo que tiene es un costo de compra del bien o el servicio que está adquiriendo. Por lo tanto, el impuesto de ganancias de capital grava al vendedor. Y desde el 1 de julio, toda transmisión de bienes o derechos que haga un contribuyente está grabado con el impuesto de ganancias de capital, y en este caso con el capítulo 11 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Hay algunas excepciones que están preestablecidas en la norma, donde se establece en qué caso no se da, pero uno ya se los dije, que es que no se puede hacer con presunciones o con valoraciones o con estimaciones. Tiene que haber una ganancia por una venta real, la que genere, en ese caso, la renta grabada con el impuesto del 15%. Gracias, don Germán. Claudia, nos pregunta Janina, si se hace un cambio de dos bienes inmuebles entre dos sociedades, una permuta, ¿se genera el impuesto por ganancias de capital también? Con mucho gusto. Si se hace un cambio de dos bienes inmuebles entre dos sociedades, o sea, una permuta, ¿se genera el impuesto por ganancias de capital? Vamos a ver, recordemos nada más, Claudia, perdón un segundo. Recordemos que aquí, no sé, hay un eco ahí que tengo. Ahí. Recordemos que cuando hablamos de fusión es una integración de dos sociedades en una nueva fusionada. La pregunta está más orientada en un cambio de un bien de una sociedad a otra sociedad. Es decir, no es un acto de fusión, sino que es un acto de venta donde en vez de recibir dinero a cambio, se recibe otro bien a cambio. Esa es la pregunta. Sí, vamos a ver, efectivamente, la permuta es que yo tengo un bien y se lo cambio a usted por otro bien, pero ahí igual tendría que valorarse, ¿verdad? Si también en esa transferencia de bienes hay uno de mayor valor que genere la ganancia, o si realmente se está generando esta permuta por algún tipo de negocio jurídico anterior, por decirlo de alguna forma, que haga que con la permuta, por ejemplo, esté realizando un pago sí, efectivamente,
terminando alguna obligación que se tenga con la persona con la que estoy permutando. Entonces, tendría que verse la transacción anterior para efectivamente consolidar si se da la ganancia o no se da la ganancia, porque recordemos que el tema de la reorganización que establece el artículo, la administración ha indicado el motivo. Entonces, si nosotros tenemos un motivo válido que justifique esa reorganización, entonces no se genera el impuesto, no se genera el hecho generador. Exactamente, como lo indica Claudia. Aquí estamos hablando ya donde va a haber una permuta, no por un acto de fusión, sino por un acto que si se hace dentro del concepto de reorganización empresarial, habría que tener los criterios económicos sostenibles para que entonces le permitan que se haga al valor en libros o al valor de costo y no se genera alteración en el patrimonio. Por el contrario, si yo hago una permuta, yo entrego un bien y recibo otro pago, que recibo tiene que hacerse una transacción a valores de mercado, porque desde el 1 de julio también se establece que toda transacción de compraventa de bienes y servicios y valores tiene que hacerse a valor de mercado, porque Hacienda regula que se genere la ganancia de capital en todo momento también. Gracias. Vamos a otras consultas que nos están haciendo. ¿Qué pasa cuando no hay una fusión, pero se adquiere la mayor parte de los activos de una sociedad? Aquí lo que estamos es en un acto donde lo que se están adquiriendo son acciones. Al adquirirse acciones no es un acto de fusión, es un acto de compra de títulos valores llamados acciones. Aquí es una transacción que se da hoy con la ley vigente, se genera una ganancia de capital, tiene que hacerse a precio de mercado y tiene que pagar el 15% como renta ordinaria, o si las acciones fueron adquiridas antes del 1 de julio, se tiene que pagar el 2.25 del precio de venta. Les agrego que si estoy comprando más del 51% de las acciones de una entidad y esa entidad que estoy comprando acciones tiene bienes inmuebles, se genera también el traspaso indirecto de bienes inmuebles. Entonces estamos hablando que se generan dos impuestos: el impuesto de ganancias de capital por las acciones, títulos, valores, y el impuesto de bienes inmuebles si estoy adquiriendo más del 51% como impuesto indirecto. Sí, ahí nada más para agregar a lo indicado por don Germán, tenemos que tener claros los elementos que mencionamos en la presentación. Entonces, cualquier transacción que implique un incremento patrimonial configura el hecho generador y por tanto tiene que pagarse el impuesto sobre ganancias de capital. Entonces, cualquier transacción que se realice que efectivamente contablemente muestre una ganancia genera el hecho generador. Gracias, Claudia. Seguimos con dos consultas más que tenemos pendientes. Janina nos dice: la descripción en tributación de una sociedad que va a fusionarse y será absorbida, ¿habrá que hacerla antes de la fusión o una vez que esté fusionada? La inscripción en tributación. La inscripción en tributación, como lo explicaba Claudia en una lámina ahí, se tiene que hacer a los 10 días siguientes de que se hace el acto de fusión o de cese la actividad. Acordemos que una sociedad fusionada que desaparece tiene que cumplir o terminar sus obligaciones tributarias. Uno, tiene que presentar una declaración de renta si es que tiene las rentas del título 1 y de cara anualmente tiene que presentar la declaración del 1 de octubre a la fecha que es fusionada y desaparece, y después tiene que ir a inscribirse en tributación. Estos temas están preestablecidos en la presentación que Claudia pone, que la inscripción tiene que hacerse en los 10 días hábiles siguientes a la fecha del cese de la actividad. Gracias, don Germán. Vamos con otra consulta más. Según se indica, si se da la primera venta y esta fue antes del 1 de julio, se aplica el 2.25%, pero si se da después de esa fecha, de igual manera, aplica ese mismo 2.25% para todas. Vamos a ver, yo le entiendo que la pregunta es, yo tengo bienes y los vendo. Lo que establece la ley es, si esos bienes o derechos yo los adquirí antes de la entrada en vigencia de la ley, antes del 1 de julio del 19, y genero hoy una venta que me da una ganancia de capital, yo tengo dos opciones para tributar de acuerdo al artículo 11 de la ley de renta. El plan A, el 15% la ganancia neta, precio de venta menos costo, o el plan B, el 2.25 del precio de venta.
Repito, requisito, que el bien o derecho haya sido adquirido por el vendedor antes del 1 de julio del 19 y que lo venda después, que lo venda hoy. Entonces nosotros lo que decimos es que la primera venta, por eso que la ley está redactada, que la primera venta que se haga de bienes y derechos, yo tengo las dos opciones, el 15 la ganancia neta o el 2.25 el precio de venta. Sí, ahí tal vez para incluirle a lo que indica don Germán, en relación a la primer venta, efectivamente tienen que ser bienes que se hayan adquirido con anterioridad al 1 de julio del 2019, porque si fueron adquiridos posterior a esa fecha, ya hubo una primer venta sobre esos bienes. Entonces, efectivamente, ya no se puede aplicar en una futura venta el 2.25, sino que se va a tener que aplicar el 15%. Bien, hasta aquí este webinar del día de hoy. Les recuerdo que el próximo miércoles 15 tenemos tratamiento fiscal del IVA en servicios de leasing y les recuerdo también que con todo gusto enviamos la presentación de este evento. Si me hacen el favor y me escriben en la dirección que les pusimos en el chat. De parte de Grant Thornton, siempre es un gusto tenerlos a todos ustedes acompañándonos. Don Germán Morales y Claudia Cabezas estuvieron dándonos esta importante explicación del día. Muy buenos días y nos mantenemos a sus órdenes. Muchas gracias.